La santa ya ha desatado su fuerza en la etapa pico de establecimiento de cimientos. Sin embargo, todavía no puede inmutar nada del filo del Lin Feng. Esto es demasiado increíble. Lin Feng es probable, te ves espectacular. Estas armas son extremadamente poderosas. Pabellón Chuantian. Este es el pabellón Chuantian. Está bastante animado. Hermana mayor. Nos encontramos de nuevo. Hola. Mi nombre es Chang Lingxi. Lo presencié en el lugar de selección de discípulos. Tu talento inigualable. Estoy segura de que definitivamente comprenderás el gran Dao en el futuro. De acuerdo. Gracias, hermana mayor. Lin Feng. ¿Ven aquí? La hermana mayor Lin Xi suele ser extremadamente fría y distante, pero al ver a este chico, ¿por qué incluso tomó la iniciativa de saludarlo? ¿Qué clase de fortuna cultivó este chico durante varias vidas para realmente ganarse el favor de la hermana mayor Lin Xi? ¿Qué belleza número 1? No creo que sea nada especial. La hemos estado persiguiendo por tanto tiempo y no hemos podido conquistar su corazón. ¿Por qué este inútil lo merece? A este inútil le revocaron su posición de hijo divino por hacer trampa. Y ahora todavía tiene el descaro de salir y pavonearse. Más tarde, durante la prueba de fuerza, definitivamente será expuesto. Así es. Lin Xi entonces verá su verdadera cara. Si te atreves a contarle a alguien lo que pasó ese día, definitivamente no te dejaré ir. Claramente fui la víctima. Hermano menor. Debes estar aquí para elegir armas y habilidades de cultivación, ¿verdad? Da la casualidad de que hoy estoy aquí para presidir la prueba de fuerza. Por favor, sígueme por aquí. Esta es la orbe espiritual tortuga negra que puede medir la etapa de refinamiento de Qi, el valor de fuerza del reino. La leyenda dice que fue refinado de los huesos raíz de una rara bestia espiritual. El pabellón del cielo místico te asignará automáticamente un arma, equivalente a tu talento de valor de fuerza. Este puñetazo está a punto de ser lanzado, y sin embargo, todavía no puedo sentir la energía espiritual que está movilizando, con tan pobre talento. Me temo que ni siquiera el espejo de bronce reaccionará, hermano mayor Taizu. Estás equivocado. Él es alguien que puede hacer que el tambor divino suene 10 veces un hijo divino. Deberíamos creerle. ¿Cómo es eso posible? Uno es menospreciar, el otro es alabar para matar. Dos canallas. Cooperan bastante bien. Como era de esperar, el espejo de bronce no reaccionó. Un hijo divino que ni siquiera puede tener su valor de fuerza medido. Es verdaderamente una gran broma para el mundo. Esto es malo ahora. Hermano mayor esta vez. Realmente va a convertirse en el hazmerreír durante 100 años. También es luz dorada. Me pregunto cuánto valor de chi habrá. Me pregunto cuánto valor de Qi habrá. Nación de chi. 10.000. Bien. ¿Qué? 10.000. ¡Cielos! El récord del orbe espiritual de la tortuga negra ha sido roto. ¿Qué clase de talento es este? Demasiado asombroso. Basado en la medición actual del valor de Qi, Lin Feng, en solo un día, ya ha alcanzado la etapa perfeccionada del refinamiento de Qi. Esta es definitivamente la aptitud de un hijo divino. Solo 10.000. Si fuera yo en mi vida anterior, una simple orbe espiritual de la tortuga negra, podría destrozarla al instante. Me pregunto cuándo podré recuperar mi fuerza. Maldita sea, cultivé diligentemente durante un año. Comí en secreto docenas de píldoras de Dios de la iluminación del maestro. Solo entonces, alcanzando la etapa de gran consumación de refinación de chi. Nunca esperé que así nomás. Lin Feng, quien solo cultivó por un día, me aplastaría por completo. El arma divina está empezando a reconocer a su maestro. ¿Qué clase de arma divina es? Podría ser esa arma divina. Esto, ¿cómo es esto? Una hoja rota y oxidada. ¿Una hoja rota? Ni siquiera se considera de bajo grado, inútil, porque no tomas esta hoja inútil y vas rápido a la zona de la cocina en la Linshan y a picar carne. Aunque esta hoja rota parece un trozo de chatarra, puedo sentir débilmente
que contiene algún tipo de energía espiritual. Debe ser un arma divina antigua y abandonada. Es la hoja aniquiladora de dragones extinguidora de cielos. Sí, la leyenda dice que el gran emperador eterno Lin Chen Chao Viejo ancestro Wenye. usó esta misma hoja para bloquear con éxito al búho demoníaco primordial que quería devorar los 3 reinos. ISDILINF, aunque obtuvo esta arma divina suprema, la hoja aniquiladora de dragones extinguidora de cielos. Pero esta hoja ya estaba rota durante la guerra antigua y también estaba cubierta de polvo porque estaba manchada con la sangre del búho demoníaco. Actualmente es solo un trozo de chatarra. La suerte de este Lin Fen es demasiado mala, ¿no es así? De hecho, consiguió la hoja asesina de dragones que ha estado cubierta de polvo durante mucho tiempo. Anciano Chan. Para que la hoja asesina de dragones recupere su brillo, uno debe comprender la intención de hoja del gran emperador eterno. Es necesario hacer circular el Dantian y usar chi para refinar esta arma divina. Esto para Lin Fen cuyo Dantian está completamente dañado. Es simplemente imposible. Es como conseguir un atizador. Esta hoja no debe ser simple. Mientras pueda refinarla, definitivamente me ayudará a elevar mi reino. En ese momento, esta hoja podrá usarse para resistir enemigos poderosos, para compensar la deficiencia de mi Dantian insuficiente. ¿Qué? ¿Podría ser que él va a refinar un arma en público? ¿Qué? Esta escena es tan familiar. ¿Podría ser? ¿Va a alcanzar la iluminación en el acto de nuevo? Lo hemos visto antes, Lin Fen logró la iluminación repentina en el acto con respecto al arte de la hoja del caos. Pero esta es la intención de hoja del gran emperador antiguo. En todo el reino santo. Nadie puede comprender su significado profundo. Para él, que solo está en la etapa de refinamiento de chi. Imposible. ISDILINF está realmente refinando la hoja asesina de dragones, aunque el talento de este niño es extraordinario. ¿Cómo puede ser tan arrogante como para refinar en el acto la hoja asesina de dragones del gran emperador antiguo? Incluso alguien tan fuerte como yo, Chanmi, también necesita depender de la energía espiritual del cielo y la tierra para refinarla. Aún así, todavía me tomó varias décadas para forjar una herramienta mágica de alto grado. Fue en vano que pensara tan bien de él antes. No esperaba que ahora realmente renunciaría a la posición de hijo divino. Y de hecho, mientras aún está en la etapa de refinamiento de chi, comentaría arrogantemente, refinar un arma divina antigua. Esto es simplemente postureo. Totalmente insensato. Finalmente, el refinado está completo. The film was translated and narrated by M Media. Solo montando un espectáculo. No pude ver ninguna energía espiritual fluyendo en esta hoja en absoluto. ¿No es solo un pedazo de chatarra? No creas que solo con gesticular un par de veces ya lo has refinado con éxito. ¿A quién intentas engañar? Así es. Creo que solo está montando un espectáculo para fantasmas, intentando engañar a los fantasmas. Incluso alguien tan fuerte como la etapa de establecimiento de cimientos también necesita usar chi para refinar armas. Tú, un inútil sin un Dantian, ¿cómo podrías tener éxito en refinarlo? Es simplemente imposible. Así es, esta hoja es muy probable que sea un arma divina de primera calidad. Lin Fen, de hecho, realmente logró refinarla. Así es, incluso la refinó hasta convertirla en una de primera categoría. Verdaderamente digno del potencial del hijo divino. Dios mío. ¿Vio mal este anciano? ¿Cómo pudo este Lin Fen tan fácilmente refinar un artefacto divino de primera categoría? Como se esperaba del discípulo que yo, Xuan Fi, favorezco. Dije antes que Lin Fen tiene un talento que sacude el mundo. Refinar la hoja matadragones del antiguo gran emperador es aún menos un problema. Soy bastante preciso juzgando a la gente, ¿verdad? Desprecio, desvergonzado. Completamente desvergonzado. Así que, justo ahora durante el proceso de refinado, mi conciencia y la hoja asesina de dragones resonaron entre sí. La hoja asesina de dragones se transformó en una forma de espíritu de hoja y se vertió en mi cuerpo, formando la forma rudimentaria de un espíritu marcial de hoja. También hizo que mi cuerpo físico fuera reforjado una vez más. Pensar que con solo la intención y forjar un arma divina, incluso figuras poderosas por encima del reino Mahayana, también tomaría 10 años, o incluso 100 años. Inesperadamente, el hijo divino realmente rompió esta regla.
En un abrir y cerrar de ojos, hizo un arma divina antigua cubierta de polvo durante 1000 años, y irradia luz. Talento verdaderamente excepcional. Nuestra secta Lin Shen tiene esperanza de ascender. ¡Cielos! ¿Podría ser este su talento? Una comprensión tan extraordinaria. Es demasiado aterradora. Refinar armas usando la intención es extremadamente difícil. Incluso los cultivadores de la etapa del núcleo dorado, con supertalento absolutamente no pueden hacerlo. ¿Qué clase de monstruo es él? Este tipo de espíritu marcial de arma, en mi gran mundo de WoW, ni siquiera se considera de nivel medio. Parece que todavía necesito más experiencia, encontrar un sable divino más fuerte y cultivar el cuerpo de hoja Dantian. De lo contrario, reparar mi Dantian será una perspectiva lejana. ¿Qué? Aunque forjó un arma divina de primera calidad, en realidad parece estar todavía no muy satisfecho. Sus exigencias consigo mismo son demasiado estrictas. Lin Feng, crece rápido y conviértete en un gran emperador. El reino sagrado Lin San espera que lo ayudes a ascender. Lin Feng, Lin Feng, Lin Feng, Lin Feng, el más formidable. Lin Feng, Hermana menor, Lin Feng es increíble. Lo siento, hermano mayor Taixu. ¿Ya estás anticuado? Al que todos preferimos ahora es el hermano mayor, Lin Feng. no es de extrañar que las hermanas menores estén encaprichadas con él. Incluso yo estoy un poco impresionado por él. La santa ha llegado. Abran paso. Abran paso, abran paso. Wan Menlu, las santas de la secta Lin Shen. Hermano mayor. Este es el discípulo mayor del verdadero maestro Taishan, Wan Menlu, una de las santas del reino sagrado Lin Shen. Su personalidad es arrogante y dominante, y constantemente nos acosa a los de la secta Qin. Es extremadamente detestable. Hay un buen espectáculo que ver esta vez. Su hermano menor, Li Ziwen, fue humillado por Lin Feng. Dada la arrogancia de Wan Menlu, definitivamente lisiará a Lin Feng. Wan Menlu ya lo ha hecho. Entrado en el reino tardío de establecimiento de cimientos, mientras Lin Feng todavía está solo en la etapa de refinamiento de Chi. La diferencia de fuerza entre ambas partes es demasiado vasta. Lin Feng probablemente va a tener mala suerte. Eres Lin Feng. Así es. Mi hermano Li Ziwen es un cultivador en la etapa temprana de establecimiento de cimientos con un talento extremadamente alto. ¿Cómo pudo haber perdido contra alguien como tú, un inútil en la etapa de refinamiento de QI? ¿Esta santa siempre ha sido misericordiosa? Solo arrástrate públicamente y lame mis zapatos hasta que queden limpios. En el futuro, cada vez que veas a alguien de nuestra Xiao, Yao Feng, haz una reverencia y postra. Entonces consideraré dejarte ir. ¿Qué te parece? Wan Menglu, has ido demasiado lejos. Aunque seas una santa. El reino sagrado también tiene reglas de secta. El pabellón Xuantian es un lugar solemne, no un lugar para que causes problemas. Lingxi, ¿de verdad te atreves a proteger a un inútil que ni siquiera tiene un Dantian? ¿Te ha pateado un burro el cerebro? Lin Feng tiene el talento de un hijo divino. Él es de mi secta Lin San, un genio rara vez visto en 100 años, su carácter es noble. Y aunque seas una santa, pero sin importar el talento o la virtud, comparada con Lin Feng, estás demasiado rezagada. Soy de la secta Lin San, una santa con un talento extremadamente alto. Te estoy hablando a ti. ¿Y tú de verdad crees que eres alguien especial? Si tienes algo, ven a por mí. ¿Qué clase de cosa eres tú? ¿Te atreves a hablarme así, sin la posición de hijo divino? Eres solo un lisiado. Esta santa solo necesita agitar su manga. Y puede aplastarte hasta convertirte en polvo. Verdaderamente una mujer fatal. Wan Menlu está en la etapa tardía de establecimiento de fundación. La diferencia de fuerza es demasiado grande. Hermano mayor por una mujer. Insiste en buscarse problemas. Santa, justo ahora, cuando entrené con él en el camino. Su valor de fuerza es de al menos 7000 yin. Estás asustado con tan poca fuerza. ¿Cómo pudo la Xiao Yao Feng producir a ustedes dos cobardes? Una simple hormiga se atreve a insultar a esta santa. Lingxi, quiero mostrarte cómo tomaré a este lisiado. Y lo restregaré por el suelo. Ya que insistes en acosarme hasta el final, entonces aceptaré tu desafío. Un lisiado en la etapa de refinamiento de QI, puedo pisotearte hasta la muerte con un solo pie, asegurándome de que nunca puedas levantarte de nuevo. ¿Estás bromeando? ¿Este Lin Feng ya no quiere vivir? Este es un desafío completamente suicida. Esta Wan Menlu es una de una vez en un siglo, super genio. Después de solo un año de cultivo recluido, alcanzó la etapa tardía de establecimiento de cimientos, y su fuerza es bastante formidable. Este método es bastante cruel. Si es fortuna, no es desastre. Si es un desastre, no se puede evitar. Es más, ya he refinado la hoja asesina de dragones. Debería poder resistirlo, ¿verdad? Eso es hilarante. Hoy, quiero que todos vean lo que significa el poder de un hijo divino. Muere.
¿Cómo es esto posible? Realmente lo bloqueó. El poderoso golpe de Wan Menglu. El poder de la espada de resplandor de 7 estrellas de Wan Menglu fue suficiente para partir un palacio. Pero Lin Feng es claramente superior. Pensar que solo usó una hoja rota sin nombre para bloquear un golpe tan poderoso. Las runas antiguas parecen ser la marca del gran emperador eterno. Podría ser que lo que él sostiene es la hoja matadragones extinguidora del cielo. ¿La hoja exterminadora de dragones del cielo? La hoja exterminadora de dragones que extingue el cielo. Es un arma divina antigua perdida. La leyenda dice que el gran emperador eterno, Min Chen Chao, usó esta hoja para matar al luo demoníaco primordial y conquistó todo el continente de las ruinas divinas de un solo golpe. Y que la hoja aniquiladora de dragones que extingue el cielo ha estado cubierta de polvo durante 1000 años. La energía espiritual dentro de esta hoja también está completamente agotada. Eres simplemente una simple hormiga en la etapa de refinamiento de QI. Lo que sostienes no es más que chatarra. Pensé que lidiar con una hormiga como tú solo requeriría unos pocos movimientos casuales y podría hacerte arrastrarte. Parece que te subestimé. Entonces déjame mostrarte mi verdadera fuerza. ¿Podría ella seguir ocultando su fuerza? Es el brazalete oculta espíritus. Brazalete oculta espíritus. Así es, entonces Wan Menglu ha estado usando el brazalete oculta espíritus para suprimir su nivel de cultivación, a juzgar por fluctuaciones tan poderosas de energía espiritual. Su fuerza ya debe haber alcanzado la etapa pico de establecimiento de la fundación. En ese caso, ¿no es muy peligroso? Lin Feng, te aconsejo que te rindas obedientemente ahora mismo. Porque después de que se quite este brazalete oculta espíritus, la poderosa energía espiritual que erupciona es algo que ni siquiera yo puedo controlar. Te aconsejo que te prepares para la muerte. Vamos. Dado que ese es el caso, entonces te despacharé. Terminemos con esto. La santa ya ha desatado su fuerza en la etapa pico de establecimiento de cimientos. Sin embargo, todavía no puede inmutar nada del filo del Lin Feng. Esto es demasiado increíble. Lin Feng es probablemente el más fuerte cultivador de la etapa de refinamiento de Qi en la historia. Viendo el reciente estallido de energía espiritual del hermano mayor, su fuerza debe haber aumentado significativamente de nuevo. Así que Lin Feng, justo ahora, mientras refinaba el arma divina, con el espíritu de la hoja asesina de dragones, resonó. Una vez que el espíritu de la hoja reconoce a un maestro, verterá la energía espiritual dentro de la hoja en su cuerpo. No solo remodeló su cuerpo físico, sino que también fortaleció su fundación. Se estima que el poder espiritual actual de Lin Feng ha alcanzado al menos el 7º cielo. Nunca esperé que un simple don nadie como tú realmente estuviera calificado para ser mi oponente. Justo ahora, mi intención de espada no era matar, sino atrapar. Kui Ainekawen se transforma en Kui. La imagen de espada malevolente flota en miríadas de formas. La estrella de 6 puntas del cazo celestial aparece. Entonces, Wan Menglu estaba fingiendo. En la batalla de hace un momento, parecía estar usando un golpe de fuerza total, pero en realidad, secretamente estableció esta formación de espada de estrella de 6 puntas que controla el vacío. Formación de espadas de estrella de 6 puntas. Proviene del continente de la gloria, de la más fuerte e inmortal de la espada, Charlotte. Transmisión secreta, una habilidad de espada de rango amarillo de alto grado. La leyenda dice que los cultivadores por debajo de la etapa del núcleo dorado, atrapados por esta formación de espada, ninguno ha sobrevivido jamás. La formación de espada de la estrella de 6 puntas ha sido infundida con mi extraordinaria intención de espada. Una vez atrapado, no podrás moverte, convirtiéndote en un cordero esperando ser sacrificado. Esta formación es muy poderosa. Si permanezco atrapado así, seré un cordero al sacrificio. Conservaré el cultivo de mi vida pasada. Para romper esta formaciones de este tipo, su profundo misterio es infundir poder del alma en la formación, a menos que el cultivador esté por encima del reino Mahayana. De lo contrario, su corazón tal es extremadamente fácil de sacudir. Si su voluntad se tambalea, la formación de espada se romperá sin ataque. Mira la situación ahora. ¿Cómo puede el hermano mayor seguir tan tranquilo y sereno? ¿Y cerrar los ojos? No es eso, aunque no entiendo la razón detrás de ello. Pero la última vez, cuando derrotó a Li Siwen, Lin Feng también estaba así. Espero que pueda pensar en una forma de romper la formación. Hoy es diferente del pasado. La fuerza de la santa ha superado hace mucho a Li Siwen. Lin Feng tampoco podrá causar ningún revuelo. Es solo una agonía. Muere. Chaolu, ¿Cómo me llamaste? Chaolu, ¿no me recuerdas? Esa noche, nuestra íntima y cálida. ¿De qué tonterías estás hablando? Nunca te había visto antes. Chaolu, ¿de verdad no me recuerdas? Esa noche, usamos Casa Blanca como pantalla, la tierra como nuestra cama. Fuimos íntimos durante toda la noche. Dios mío.
Esta santa es tan promiscua. No esperaba eso. Eso no es verdad. No digas tonterías. Gané. Desvergonzado. ¿Cómo te atreves a perturbar mi corazón, Dao? Gashan-chan. Así que, activar la formación estelar celestial de 6 puntos. Requiere concentración total. Una vez que la mente es perturbada, la energía espiritual de la formación de espadas se debilitará. Por lo tanto, los comentarios absurdos del hermano mayor de hace un momento, en realidad tenían la intención de sacudir el corazón Dao de Wang Menglu. El hermano mayor es realmente ingenioso y astuto. Creo que Wang Menglu ha agotado sus trucos. La historia fue inventada tan realísticamente. The film was Señorita, translated sus 6 sentidos son and impuros y su narrated corazón by Dao no M. es firme. El camino para alcanzar el Dao y convertirse en un santo es probablemente largo y arduo. Lin Feng, yo, Wang Menglu, soy inferior en habilidad. Admito la derrota voluntariamente. Señorita, dispense con las formalidades. Ambos somos discípulos de la secta Lin Shen. ¿Por qué ser tan duros el uno con el otro? Espero que en el futuro podamos animarnos mutuamente y verificar el gran Dao pronto. Hermana menor, hermana mayor Lin Shi. Vámonos. Por favor, espera. Yo, Wang Menglu, te acompañaré y te seguiré hasta que alcances el gran Dao. ¿Qué te parece? No escuché mal, ¿verdad? Ella es la secta Lin San, la santita más arrogante. ¿A quién los discípulos de las 4 grandes sectas compitió para ganar? Wang Menglu, ¿realmente va a ser la perseguidora de Lin Feng? No. Mis calificaciones aún son superficiales. Todavía no estás calificado para seguirme. Una vez juré. Quien me derrote en un combate, lo seguiré hasta la muerte. Pero tengo una condición. Habla con libertad. En el futuro, cuando mi cultivación alcance cierto reino, quiero tener otro combate contigo. Si gano, te convertirás en el seguidor de Wang Menglu. Eso es algo interesante. De acuerdo. Translated Secta and King. narrated by M. Media. Discípulo, tu dantian innato está completamente dañado. Incluso si cultivas, según el arte de la hoja del caos, tomaría al menos 50 años reparar tu dantian, dado que tienes una conexión profunda y un destino trascendente con el gran emperador eterno, Lin Chen Chao. Entonces este maestro te impartirá un antiguo método de cultivación, el cuerpo de hoja inmortal. Puede ayudarte a encontrar otro camino para reparar rápidamente tu dantian. Ahora he transmitido el método de cultivación a tu mar de la conciencia. Su significado profundo es usar la hoja como dantian para reemplazar tu dantian dañado, forjando así el físico divino ilimitado de hombre y hoja como uno. El cuerpo de hoja inmortal. Maestro, ¿cuánto tiempo tomará cultivar el cuerpo de hoja inmortal? Debes alcanzar al menos la etapa de culminación del cuerpo de hoja inmortal. Sin embargo, con tu talento, este maestro cree que definitivamente podrás reparar tu dantian en 5 años. 5 años. Eso es demasiado tiempo. ¿Crees que 5 años es mucho tiempo? Esto ya es velocidad divina. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres que tome? Un día. Un día. El cuerpo de hoja inmortal es uno de los métodos de cultivación más difíciles de practicar en mi continente de las ruinas divinas. Incluso el excepcionalmente talentoso, gran emperador eterno, no sería capaz de hacerlo. Este discípulo está dispuesto a intentarlo. Este maestro sabe que tú estás ansioso por reconstruir tu dantian. Pero el vino debe beberse sorbo a sorbo. Y los caminos deben andarse paso a paso. Dar un paso demasiado grande te tensará fácilmente el aire. En aquel entonces, cuando este maestro vislumbró por primera vez el umbral, le tomó 10 años completos. La prisa es mala consejera. De ahora en adelante, sigue a este maestro y practica diligentemente. Te garantizo que en 5 años, él ya ha vislumbrado el umbral. ¿Cómo es posible? Solo vislumbrar el umbral, eso es todo. En aquel entonces, a este maestro solo le tomó 10 días. ¿Maestro, no dijo 10 años? ¿Qué 10 años? Debes haber oído mal. El ciclo de los cielos se repite, todos los métodos circulan. Desafilar su agudeza, desenredar sus complejidades, armonizar su luz, fusionarse con su polvo. Solo el gran Dao es informe. Inesperadamente, ya ha alcanzado el reino de la pequeña culminación. El reino de la pequeña culminación es solo la etapa de verificación inicial. Ir más allá será aún más difícil. Cultivar en un día. Incluso si tienes un talento que sacude el mundo, todavía está lejos de ser suficiente. Haciendo que la energía espiritual entre el cielo y la tierra circule.
Esto es una señal de alcanzar el reino de la gran culminación. Mirando toda la historia de la cultivación, ¿quién más tiene un reino tan excepcionalmente alto? Esto es increíble. Él desencadenó un tan raro fenómeno del cielo y la tierra. Otro experto en la secta Linshen ha logrado la iluminación al reino supremo. ¿Por qué dice otro? Usando solo un día, cultivó hasta el reino de la gran perfección, incluso el gran emperador eterno. Apenas podría alcanzarlo. ¡Qué talento verdaderamente increíble! No esperaba que mi secta Linshen The realmente film was produjera translated sin and precedentes narrated by M Media. prodigio sin igual. Ascender realmente tiene esperanza ahora. Creo. Este debería ser su límite, ¿verdad? Recordando a Kine. Cultivando hasta el reino de la gran perfección. También le tomó más de 10 años. No esperaba que el Hijo Divino lo completara tan fácilmente en un día. ¡Qué milagro verdaderamente sin precedentes! Qué lástima que no se uniera a mi Hanshin. De lo contrario, mi Hanshin produciría otro. Del nivel de Chen Haonen. Un inmortal de la hoja cubo. Genial. Ahora la hoja asesina de dragones es una contigo. El proceso de reconstrucción del cuerpo del sable es el momento clave para que reconstruyas. Tú, Dantian. Discípulo, no debes vacilar tu corazón Dao. Concentra tu mente y cultiva tu corazón. Condensa rápidamente tu Dantian. Tu maestro, te echaré una mano. Así que la hoja asesina de dragones está usando usar energía espiritual para rehacer su cuerpo. Durante este proceso, también parece que siento la energía espiritual dentro de mi cuerpo. Se está reuniendo frente a mi pecho. Pasé 100 años extrayendo el líquido espiritual y todo está aquí. Ahora veamos cuánto puede absorber este sable. Inesperadamente, todavía no es suficiente. Como era de esperar de algo dejado por el gran emperador eterno, un arma divina de primera calidad, realmente puede albergar tanto. Esencia de energía espiritual. Lin Feng realmente puede controlar la hoja asesina de dragones para que absorba la energía espiritual de todas las cosas para él. Como domó la hoja asesina, suprema entre cielos y reinos. Lin Feng. Ahora la hoja asesina de dragones, las fluctuaciones de energía espiritual que emite, son equivalentes a soportar constantemente la presión de la etapa del núcleo dorado. Date prisa y detente. Una vez que tu cuerpo físico no pueda soportarlo, entonces serás por esta hoja aplastado. No, todavía puedo aguantar. Debo refundir mi Dantian para convertirme en el cultivador inmortal más fuerte de la historia. Regresar al continente del inframundo del norte y matar al dragón malvado. No descansaré hasta vengar esto. El poder espiritual en mi cuerpo. ¿Por qué se está agotando de repente? ¿Quién hizo esto exactamente? Trueno de 9 cielos. Asesinato de dragones y refundición. Una sola hoja se transforma en los cielos. Existencia eterna. La hoja asesina de dragones finalmente ha aparecido. La hoja asesina de dragones en realidad se fusionó con el cuerpo de Lin Feng. Realmente logró refinarla. El reino perfecto del cuerpo de hoja inmortal. Logró refinar el cuerpo de hoja inmortal inicial. Si este asunto se difundiera, definitivamente conmocionaría a todo el mundo de la cultivación. Discípulo, felicidades por refundir tu Dantian. De ahora en adelante, ya no necesitarás condensar tu Dantian para cultivar, sino que toma la hoja como tu cuerpo y transforma tu Dantian en el origen del mundo. Usa la intención del mundo para mejorar tu reino. Cuanto más fuerte sea la intención de la hoja, más rápido mejorará tu reino. Bajo la mejora del cuerpo de hoja inmortal, tu valor de fuerza ya ha superado 10 veces el de los cultivadores en el mismo reino, incluso una docena de veces. La energía espiritual en tu cuerpo ahora es inmensa. Necesita que tus meridianos se expandan para canalizarla. Yo, tu maestro, ya he preparado un baño medicinal para ti. Date prisa y ve. Sí, maestro. Hermano mayor. El maestro me instruyó específicamente antes de entrar en reclusión que usara sangre de esencia de Killing para decoccionar en un baño medicinal, para limpiar tus meridianos. De esta manera, la energía espiritual en tu cuerpo se volverá más pura. Toma un buen baño primero. Iré a prepararte la sopa medicinal.
El baño medicinal antes del último avance de reino probablemente fue todo. Algo de hace poco más de 1000 años. Se siente realmente bien. Lin Feng, esta noche te serviré. Deja que experimentes la dicha del cultivo dual. Romper. No eres Wan Menlu en absoluto. ¿Quién eres exactamente? Ya he dominado la habilidad de belleza, hasta tal grado de exquisitez. Incluso los cultivadores en la etapa del alma naciente. Incluso los cultivadores en la etapa del alma naciente han sido seducidos por mí y estaban a mi alcance. Tú, un mero mocoso, en la etapa de establecimiento de cimientos. ¿Cómo viste a través de mi disfraz? Por muy soberbia que sea tu habilidad de belleza, hay una cosa que nunca podrás cambiar. Originalmente tenía la intención de tomar discretamente la hoja asesina de dragones y perdonarte la vida. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Realmente cultivaste el cuerpo de hoja inmortal? Entonces tendré que destruir tu Dantian y tomar la hoja asesina de dragones. Realmente te lo buscaste. Soy un cultivador en la etapa Mahayana. Matarte a ti, un mero cultivador de establecimiento de cimientos temprano, es tan fácil como aplastar una hormiga. Te aconsejo que destruyas tu Dantian tú mismo y entregues la hoja asesina de dragones. De lo contrario, una vez que mi mano Wakun sea desatada, en un instante, te convertirá en polvo. La verdadero maestro Taishan. ¿Cómo pudiste ser tú? Desprecio. Tú, un cultivador digno de la etapa Mahayana, y el maestro de una secta. ¿Crees que este acto de intimidar a los débiles no es vergonzoso? Imprudente. Este viejo te enseñará hoy cómo respetar a tus mayores. Aunque mi mano Wakun solo desató menos de 1/10 parte de su poder, aún así, incluso un cultivador en la etapa del núcleo dorado sería convertido en polvo. Lin Feng, eres en verdad un prodigio. Qué lástima que te hicieras aprendiz de ese bueno para nada de Qing'e y te opongas a mí. Si te hubieras unido a mi secta Taishan, definitivamente podría ayudarte a usar el golpe Taishan para revalidar el Gran Dao. Verdadero maestro Taishan, si insistes en tomar mi Dantian, te aconsejo que des marcha atrás. Solo estás actuando. Este viejo tomando tu Dantian es tan fácil como sacar algo del bolsillo. Mi habilidad Taishan ya ha dañado tu Dantian. Dentro de 3 días, no podrás usarlo una segunda vez. Ahora eres solo un cordero esperando ser sacrificado. ¿Qué debo hacer? Ahora que el maestro está en reclusión. Esta vez probablemente estoy condenado. Aunque quieras refinar la hoja asesina de dragones extintora del cielo, no te ayudará a avanzar a la etapa Mahayana. Esto es extraño, como supo este mocoso, que yo quería fundir un arma divina para elevar mi nivel de cultivo. Verdadero maestro Taishan, tu problema radica en tu afán por el éxito rápido, tragando una gran cantidad de medicina espiritual prohibida para aumentar tu cultivo, aunque pueda elevar temporalmente tu nivel de cultivo. Solo causará daño a tu raíz espiritual. Tonterías. Se ha vuelto loco el hermano mayor, para realmente depender de métodos tan tontos, para ganar tiempo. Hoy será el día en que mueras. Solo necesitas despejar un punto, y podrás avanzar al Mahayana. Avanzar a la travesía de la tribulación. Todavía te atreves a jugarle trucos a este viejo. Una mera hormiga de la etapa de establecimiento de cimientos, y aún así presumes de guiar el cultivo de este viejo. Te veo como un sapo sentado en una sala médica, haciéndote pasar por un inmortal médico. Si no te muelo hasta convertirte en polvo hoy, no me llamaré verdadero maestro Taishan. Permítame hacerle una pregunta más. Suele sentir meridianos inestables, raíces espirituales débiles, y a menudo tiene síntomas de no poder mantener la firmeza. Tonterías. Las raíces espirituales de este viejo son estables y duras como hierro fino, incluso después de décadas de libertinaje continuo. Todavía puedo mantenerme erguido y firme. Ser terco es inútil. Tu energía turbia ya ha corroído tu Dantian. No pasará mucho tiempo antes de que sufra una desviación de chi. No lo creo. Ve a comprobarlo tú mismo. ¿Cómo puede ser esto? Eso es porque consumiste con avidez demasiadas medicinas espirituales prohibidas, lo que llevó a la corrosión de tu Dantian por energía turbia. ¿Y tú? También te entregaste excesivamente al cultivo dual sin restricciones, causando daño a tus raíces espirituales. Si no expulsas pronto la energía turbia, dentro de 3 años, no solo tu reino no mejorará,
sino que también sufrirás una desviación de chi. ¿Todavía hay una cura? Ya has vivido 3000 años. Eso es suficiente. Esto. Señor Hijo Divino, eres magnánimo. Humildemente te pido que muestres misericordia y me guíes fuera de mi confusión. Para que yo acepte. No es imposible. De ahora en adelante, no debes venir a nuestra secta Kine para causar problemas. Ningún problema. Mientras estés dispuesto a salvarme, escucharé lo que digas. Concentra tu intención en tu Dantian. Recuerda mi encantamiento. El espíritu primordial en la quietud se mueve grandiosamente. Las 6 raíces están sin fugas, logrando la circulación. Es asombroso. Siento que mis raíces espirituales están increíblemente calientes y erectas. Los meridianos de todo mi cuerpo están circulando más rápido. 3000 años. Este anciano nunca se había sentido tan renovado. Tan poderoso. Finalmente alcancé el Mahayana. Y entré en el reino de cruce de tribulaciones. Este anciano cultivó con gran esfuerzo durante más de años, y nunca logró un avance. Hoy tuve la fortuna de recibir guía de un maestro. Esto es verdaderamente mi inmensa fortuna. El maestro es supremo. Por favor, acepte la reverencia de este discípulo. De ahora en adelante, solo obedeceré las órdenes del maestro. El hermano mayor es verdaderamente insondable. Solo con enseñar un par de encantamientos, sometió a una figura poderosa. Esto es demasiado desafiante para el cielo. Por poco. Si no fuera por mis recuerdos de mi vida anterior, mi núcleo de espada, realmente no podrá ser preservado. Creo que es mejor olvidarlo. Yo, Lin Fen, no acepto discípulos con aptitud torpe. Deberías irte. De acuerdo, haré caso al maestro. Ustedes son como mis segundos padres. Pase lo que pase, debo convertirme en su discípulo. Incluso siendo un discípulo externo está bien. The film was translated and narrated by M Media. Hermana menor. Está mal. La hermana menor, justo ahora, debido a la supresión del aura del verdadero maestro Taishan, desordenó sus meridianos. El punto de acupuntura Danzon de la hermana menor ya está dañado. Su yin y yang están desequilibrados. Si no recibe tratamiento a tiempo, la hermana menor podría estar en peligro de perder la vida. No, hermana menor. Con la ropa obstruyendo. No puedo transmitirte energía espiritual yang puro. Hermano mayor. Entonces quítame toda la ropa. Por favor, perdóname, hermana menor. Hermana menor. ¿Sientes una corriente cálida? Hermano mayor. Pero todavía tengo mucho frío. Está mal. Actualmente estoy circulando energía. Una vez que me mueva, habrá riesgo de inversión de meridianos. Hermano mayor. Fue mi culpa antes. Hermano mayor. Me gustas. Hermana menor. Este es un momento crítico. Absolutamente no debes moverte. Hermano mayor, estás despierto. Este es un caldo de huesos que preparé especialmente. Usando cientos de tipos de látigos espirituales de bestias inmortales. Para hacerlo, puede reponer tu energía vital. Deberías probarlo primero.
Hermana menor. Anoche, nosotros. Anoche. The film was translated Anoche fue and nuestro secreto. narrated by M Media. Hermano mayor, debes mantenerlo en secreto. Hermana menor. Lin Feng, ¿por qué estás aquí? Han llegado personas de la secta Wuji, preparándose para tener una competición de discípulos, con nuestra secta Lin San. El anciano me envió para informarte. Todos los discípulos deben participar. De acuerdo. Entonces iré a enfrentarlos. Me temo que eso no funcionará, según las reglas. Actualmente eres un discípulo principiante. No eres elegible para participar en la competición. El gran torneo. ¿No es este el compañero daoísta Kine? San Ji-woo, anciano de la secta Wuji. La competición está a punto de comenzar. En ese momento, los discípulos de su secta Lin Shan, Deng Xianbin, discípulo de la secta Wuji. después de ser completamente derrotados por mis discípulos, no lloren y se quejen. Solo temo que tus discípulos también sean como tú en aquel entonces. Fueron golpeados hasta que se orinaron en los pantalones. Ni siquiera pudiste subirte los pantalones. Eso sería una broma. Te lo digo. Si no fuera por mí en aquel entonces, ajustaré cuentas contigo tarde o temprano. Originalmente quería usar esta oportunidad para templar mi cuerpo de espada, pero en realidad no puedo entrar en la arena. Lin Feng, ¿está bien? Aunque tu nivel actual no es lo suficientemente alto para participar en la competición, pero tu talento ya es sobresaliente en la secta Lin San. Si participas de nuevo el próximo año, definitivamente brillarás intensamente. Gracias, hermana mayor, por tu consuelo. Hoy, la secta Wuji no teme a la distancia. Para un intercambio y combate. Espero que todos los discípulos aprovechen esta oportunidad para combatir. Anuncio. La competición comienza oficialmente. Poder combatir con los de la The secta film was Wuji, el mejor translated clasificado de and Xianbin. narrated by M Media. Me temo que para inútiles como tú, este es el momento más glorioso de tu vida. ¿A quién llamas basura? JOBN Seitia, no me refería a ti. Quiero decir, todos los presentes son basura. Demasiado arrogante. Hoy, yo, la santa de la secta Lin San, te daré una lección. Ya que quieres humillarte, te concederé tu deseo. Mi espada de estrella de 6 puntas puede matar sin dejar rastro. Será mejor que traigas un ataúd. No sea que tu cadáver quede expuesto en el desierto después de la muerte. No esperaba que estas palabras salieran de la boca de un debilucho. Es verdaderamente ridículo. ¿Qué clase de monstruo es este? Mi energía espiritual está completamente suprimida por él. El impulso de la espada de la estrella de 6 puntas es como un largo arcoíris, veloz como un dragón. Discípulos del mismo reino no pueden resistirlo. Este chico levantó ligeramente 2 dedos y bloqueó este golpe de espada. Su fuerza es aterradora. Originalmente no quería meterme contigo, pero insististe en obligarme a actuar. Realmente no hay nada que pueda hacer con una chica tonta como tú. ¿Cómo te atreves a despreciarme? Ya no juego contigo. Este chico, aunque su tono es arrogante, es de hecho un genio. Su valor de fuerza estimado ha alcanzado más de 30.000 jin. Incluso Lin Feng podría no ser su rival. Jovencita, ¿por qué estás herida? Verdaderamente me duele el corazón verte herida. ¿Qué tal si vienes a mi habitación esta noche? Mis habilidades médicas son excelentes. Un discípulo digno de la secta. En realidad dice palabras tan vulgares y sucias. Verdaderamente desvergonzado. ¿Qué? ¿Esta jovencita debilucha también quiere venir a combatir conmigo? Vamos juntos. ¿Qué? ¿2 discípulos principales de la secta Lin Shan fueron derrotados por él tan fácilmente? Deng Xianbin ya ha entrado en la etapa temprana del núcleo dorado. 10 Rikinki no pueden derrotarlo. No esperaba que los discípulos de la secta Lin Shan fueran tan fácilmente derrotados. Mi discípulo ni siquiera ha usado toda su fuerza todavía.
Ni uno solo puede luchar. Derribar a 2 debiluchos. Realmente no da ninguna sensación de logro. Maldita sea. Soy alguien que valora a las mujeres. Originalmente quería invitarte a mi habitación esta noche como invitada. Pero no solo no lo apreciaste, repetidamente, seguiste presionando. Entonces no me culpes por ser despiadado. Espera. Tú, don nadie sin nombre. ¿De qué agujero saliste esta vez? Él es el discípulo más fuerte de nuestra secta Lim San, capaz de hacer que el tambor divino Xuan Min lo reconozca, como su maestro. ¿Este debilucho? ¿Él también puede hacer que el tambor divino Xuan Min lo reconozca como su maestro? Creo que el tambor de tu secta debería ser devuelto y reparado adecuadamente. Permítame, un discípulo que acaba de unirse a la secta hace unos días. Lin Fen. Venir a conocerte. ¿Por qué Lin Fen aceptó el desafío? Aunque sea un genio. Es difícil compensar el defecto de su Dantian dañado. Su valor de fuerza actual ni siquiera lo califica para competir. Competir imprudentemente solo llevará a que Deng Xianbin lo masacre. Así es. Lin Fen solo se unió a la secta Lim San hace unos días. Este combate es todavía demasiado peligroso para él. Dijiste. ¿Te uniste hace solo unos días? En menos de 3 días. ¿Empezaste hace solo 3 días? Veo que tú, este debilucho, ni siquiera has aprendido completamente cómo cultivar chi. Esos 2 de hace un momento eran basura. Y tú eres el avión de combate entre la basura. No creo que tú seas tan fuerte tampoco. En cuanto a individuos insignificantes como tú, podría pisotear a 20 de ellos hasta la muerte consecutivamente. Sin siquiera sudar. Entonces me quedaré quieto. Y te derrotaré. Esa mirada arrogante en tu cara es realmente molesta. Lin Fen, de hecho, con las manos desnudas, bloqueó el ataque de Deng Xianbin. No solo eso, a juzgar por la fuerza. Lin Fen incluso lo suprimió ligeramente. ¿Cómo es posible? Deng Xianbin está en el reino de la etapa del núcleo dorado. En términos de reino de cultivo, los dos están a mundos de distancia, según el desarrollo normal de la trama. Lin Fen debería haber sido hecho pedazos hace mucho tiempo. ¿Será que tiene el aura de un protagonista? ¿Cómo pudo pasar esto? Ese golpe de palma de hace un momento. Usé toda mi fuerza, pero aún así fui suprimido por él. Entre este montón de debiluchos, eres el único que me hace tomarme en serio. Sin embargo, en el momento en que desenvaine mi espada, ya serás un cadáver. La palma divina Wuji es solo la habilidad de rango negro usada regularmente por Deng Xianbin, mientras que la misteriosa habilidad de espada de nombre desconocido es un movimiento asesino definitivo. Se dice que todo aquel que ha visto su habilidad con la espada ha sido asesinado por ella. Ninguno ha sobrevivido. Hoy usaré tu sangre para alimentar mi espada de las tormentas. ¿Es esta la espada de las tormentas? ¿De Demacia? ¿Cómo está en sus manos? Espada de tormentas. Nada mal. Esta espada está hecha de hielo misterioso de frío extremo, conteniendo el aterrador poder de Demacia. Esta espada debe beber sangre al ser desenvainada. De lo contrario, nunca regresará a su vaina. La leyenda dice que el artista marcial más fuerte, Garen, confió en esta espada para emboscar a los Kumblas en el arbusto. Con su habilidad de finta definitiva, barrió el continente de Demacia. La leyenda dice que esta espada en el arbusto puede desatar un poder inmenso. Incluso sin ella, es suficiente para partir a Lin Fen en pedazos. Entonces Lin Fen está en grave peligro. No es así. Demás ya está aquí. Ya voy. Hermano mayor, ten cuidado. ¿Qué energía de espada tan dominante? Prácticamente puede sacudir el monte Tai. Sí, la rotación a alta velocidad impulsa la energía de espada suprema. Con el impulso de la rotación, el poder de la energía de espada se duplica. Lin Fen, ten cuidado. Bien hecho, Lin Fen. Si no extinguimos la arrogancia de este tipo, realmente pensará que nuestra secta Lin Shen es fácil de intimidar. Pero esto es demasiado increíble. Él solo se unió hace 3 días. Alguien como yo que se unió hace 3 años. Es basura como un pollo débil frente a él. Que Lin Fen en realidad usó solo una mano para romper la espada de las tormentas. Debes saber que este golpe de espada es suficiente para partir el salón principal por la mitad. Yo, Deng Xianbin, he matado a innumerables expertos en la etapa del núcleo dorado. En el mismo reino solo busco la derrota. Una vez desesperé. Si en esta vida ya no puedo encontrar un oponente digno, me recluiría para siempre.
Pero el destino juega malas pasadas a la gente. Pensar que una rata como tú está realmente calificada para ser mi oponente es realmente sorprendente. Justo ahora, solo usé el 30% de mi poder para probar tu método de cultivo. A continuación, usaré todo mi poder. Sí. Aunque Lin Feng bloqueó el golpe de espada de Deng Xiaobin, la enorme brecha en los niveles de cultivación entre los dos sigue siendo difícil de superar. Entonces te dejaré probar el poder de mi espada de las tormentas perfeccionada. The film was translated and narrated by M-Media. Mirando a través del continente de las ruinas divinas, nadie ha podido bloquear el arte de espada de grado negro de alto nivel de Deng Xiaobin. El significado profundo del arte de espada es usar el manual de espada para despertar el poder de Demacia dentro de la espada, formando así el poder de 10.000 hojas como una tormenta. Una estocada de espada desata 10.000 espadas simultáneamente, sin mencionar la etapa de establecimiento de la fundación. Incluso los cultivadores corporales en la etapa del núcleo dorado probablemente serían hechos 10.000 pedazos, reducidos a cenizas y humo. Lin Feng, incluso si tienes 9 vidas, no serán suficientes para morir. Demacia está aquí. No, imposible. Con el impulso del poder de Demacia, mi espada es invencible. Incluso los cultivadores de la etapa del núcleo dorado serían asesinados instantáneamente por mí. ¿Por qué un mero cultivador de la etapa de establecimiento de la fundación es tan desafiante? ¿Será que él secretamente le envió una canasta de frutas al guionista? Es el cuerpo de hoja inmortal. Imposible. Incluso el antiguo gran emperador Lin Chao necesitó décadas de tiempo para probar inicialmente el reino. Lin Feng en realidad en menos de 3 días alcanzó una altura sin precedentes. Ya no se le puede describir como un genio. Él es simplemente un monstruo. ¿Qué energía espiritual tan dominante me presiona, dejándome completamente inmóvil? ¿Qué clase de monstruo es él? Este es el arte de la hoja del caos, el efecto de la 30ª capa. Además, usar un arma divina como Dantian, el cuerpo de hoja inmortal forjado, no menos que cualquier refinamiento corporal de etapa de núcleo dorado. Buen golpe, buen golpe. Demasiado fuerte. Solo han pasado 3 días, y ya es así de poderoso. Desde el principio del caos, nunca he visto un discípulo tan desafiante al cielo. En menos de 10 años, su cultivación podría superar a todos los santos en el continente de las ruinas divinas. Imposible. ¿Cómo pudiste tan fácilmente resistir mi tormenta de 10.000 espadas? Te quiero muerto. Espera. Si tu habilidad es inferior, deberías admitir la derrota. La rabia incompetente es inútil. El partido de hoy. Mi secta Wuji admite la derrota. Sin embargo, Lin Feng, no te alegres demasiado pronto. Tarde o temprano, un discípulo de mi secta Wuji te aplastará hasta la muerte. Yo, Lin Feng, definitivamente te acompañaré hasta el final. Esto es malo. Mi secta Lin Shen está a punto de enfrentar una gran calamidad. La calamidad de la estrella demoníaca ha descendido. Ha llegado una gran catástrofe. Para detener esta catástrofe, debo encontrar una manera de cultivar el cuerpo de espada inmortal definitivo. Habla. ¿Dónde está Lin Feng? Secta. Lin Shen. Lin Feng. Nos volvemos a encontrar. Maestro, ¿cómo puedo cultivar rápidamente el cuerpo de espada inmortal definitivo? El cuerpo de hoja inmortal definitivo es el del continente de las ruinas divinas, cuerpo divino ilimitado número 1. Durante miles de años, excepto por el gran emperador eterno, Lin Chao, nadie ha podido cultivarlo con éxito. Para cultivar el cuerpo de hoja inmortal definitivo, también requiere serendipia. Algunas personas cultivan el arte de la hoja del caos hasta la 70ª capa y tienen éxito, pero algunas personas cultivan el arte de la hoja del caos hasta la 100ª capa y nunca pueden comprenderlo en su vida. También hay otro método, que es tomar la píldora de origen de retorno de las 5 vísceras, para condensar rápidamente el Dantian dentro de tu cuerpo, permitiéndote así en un corto periodo, cultivar el cuerpo de hoja inmortal definitivo. Píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Aunque esta píldora de origen de retorno de las 5 vísceras es una píldora medicinal legendaria de grado supremo, pero su fórmula de píldora se ha perdido durante 1000 años,
incluso el del continente de las ruinas divinas, pabellón del tesoro de píldoras de más alto nivel, nunca ha refinado ni una sola. Píldora de origen de retorno de los 5 órganos. El nombre no es muy familiar. Sin embargo, en mi vida anterior en el gran mundo Doulu, mis habilidades de refinamiento de píldoras también estaban al nivel titulado, y las fórmulas de las píldoras estaban profundamente arraigadas en mi mente. Si llevo la fórmula de la píldora al pabellón del tesoro de píldoras, quizás pueda refinar la píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Maestro, ¿dónde está el pabellón del tesoro de píldoras? Saludos, maestro de pabellón. Lin Fen de la secta Lin Shen solicita una audiencia. Yo, Lin Fen, tengo algo que pedirle. ¿De qué se trata? Deseo pedir prestado un caldero del pabellón del tesoro de píldoras, para refinar la píldora de origen de retorno de los 5 órganos. Píldora de retorno del origen de los 5 órganos. La receta de la píldora para esta píldora de retorno del origen de los 5 órganos se perdió hace mucho tiempo. Solo el antiguo emperador de la píldora, Don Wanqi, la conocía. Incluso si te prestara este caldero medicinal, sería inútil. Inmortal tortuga. Tomaste afrodisíacos y te arruinaste el cerebro para traer a un don nadie desconocido aquí, para presumir y llamar la atención. Maestro del pabellón, la receta de píldoras de Don Wanqi tiene fallas. Le falta un material celestial y un tesoro terrenal. Falta de yin y yang, y yo la he mejorado, al añadir un ingrediente a la receta, hierba de sangre Killing. Hará que los efectos de la píldora de origen de retorno de los 5 órganos aumenten enormemente. Esta es la receta de la píldora. Por favor, eche un vistazo. Tienes agallas inmensas. Atreverse a tomar una receta de píldora falsa y tratar de engañar a este maestro de pabellón. Esto fue escrito personalmente por mí. ¿Cómo podría ser falso? Esto es lo que he visto en mi vida. La receta de píldora más suprema. Inesperadamente, en términos de habilidad para refinar píldoras, superando al antiguo emperador de la píldora Don Wanqi. Pero no importa. Ya he dicho que esta receta es falsa. Solo necesito guardarla. De esa manera, si refino discretamente esta píldora de retorno del origen de los 5 órganos, puedo superar a Don Wanqi. Maestro de pabellón. Escuché que esta persona fue previamente reconocida como un hijo divino. Tiene un destino que alcanza los cielos. Es imposible que use una receta de píldoras falsa para engañarte. Guardias, expulsen a este estafador del pabellón del tesoro de píldoras. Espera. Don nadie desconocido, canalla insignificante, atreverse frente al maestro del pabellón del tesoro de píldoras, a presumir de tus escasas habilidades. ¿Sabes que estos dos discípulos de ejecución están ambos en la etapa del núcleo dorado? Hoy, incluso si tuvieras alas, no podrías escapar de mi pabellón del tesoro de píldoras. Me gustaría ver qué otros trucos tienes bajo la manga. Incluso si quieres apoderarte de esta receta de la píldora de origen de retorno de los 5 órganos, no podrás refinarla. La muerte es inminente. Todavía intentas actuar misteriosamente frente a este maestro de pabellón. Maestro de pabellón. Refinar la píldora de origen de retorno de los 5 órganos requiere un recipiente de grado supremo, el caldero glaseado de fuego púrpura. También requiere un alma como la de un emperador inmortal, para templarla y fusionarla. Si no me equivoco, solo tienes una raíz espiritual de bajo grado. Incluso si cultivaras durante 50 años, solo serías un alquimista de bajo grado. Diciendo tonterías. Cuando este anciano era joven, yo era un joven prodigio. Y la raíz espiritual de este anciano ahora es aún más. Cuanto más viejo, más fuerte. Soy el maestro de este pabellón del tesoro de píldoras. Eso se debe a mi fuerza. Maestro de pabellón, deje de ser terco. Observo que tu raíz espiritual es pequeña y corta. Si no me crees, compruébalo por ti mismo. ¿Tan pequeño? No mires. Mi raíz espiritual está así porque recientemente probé algunas píldoras. Mi cuerpo no está bien, por eso está temporalmente así de corta. Normalmente es larga. Si no me he equivocado, tomaste la píldora del látigo espiritual de los 8 tesoros, ¿verdad? Cuando refiné esta medicina secreta, absolutamente nadie más lo vio. Viendo el estado marchito de tu raíz espiritual, puedo adivinar que tomaste la píldora del látigo espiritual de los 8 tesoros. Esta medicina espiritual proviene de una antigua fórmula de píldoras. ¿Cómo lo sabes? Seguro que solo tuviste suerte de pura casualidad. Simplemente acertaste por casualidad. Supongo. Solo has visto la primera mitad del pergamino. Y la segunda mitad fue tu propia deducción. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué clase de monstruo eres?
La razón por la que tienes este síntoma es precisamente porque solo leíste la primera mitad del pergamino, mientras que la segunda mitad contiene un ingrediente medicinal más importante. No lo sabías. Así que cuanto más la tomabas, más sufría tu raíz espiritual un contragolpe, volviéndose cada vez más corta. Joven Edwin. Debes salvarme. Muy bien. Tengo una forma de ayudarte a recuperar tu energía, Jan. Benefactor, por favor, hable rápido. Esta es la píldora del caos primordial de los 3 Jan. Se refina usando el método de rigidez y Jan definitivos. Tomaste la píldora espiritual por error, lo que llevó a la acumulación de veneno Yin en tu cuerpo. Y esta píldora del caos primordial puede neutralizar el veneno acumulado en tu cuerpo. Además, intenta hacer circular tus meridianos en reversa, para expulsar el veneno y restaurar la energía Yin. Quizás incluso pueda ayudarte a romper tu reino. Es demasiado asombroso. En un abrir y cerrar de ojos, la raíz espiritual del maestro de pabellón se hinchó y se elevó rápidamente, como el báculo dorado de mi amado discípulo San Wukong, erguido e imparable. Es demasiado increíble. Benefactor. Eres verdaderamente mi segundo padre. Maestro de pabellón, ahora bien, ¿puedo tomar prestado tu horno de píldoras? Todo en mi pabellón del tesoro de píldoras. ¿Puedes usarlo libremente? Finalmente, lo he refinado. Ya valió. Una gran calamidad se acerca. Debo regresar a la secta Lin Shan inmediatamente. Discípulo, aunque la píldora de origen de retorno de las 5 vísceras puede acelerar el flujo dentro de tus meridianos y condensar instantáneamente la energía espiritual, a menudo, las cosas se convierten en su opuesto cuando llegan a un extremo. Una vez que no puedas soportar la presión de la energía espiritual convergente, la píldora de la hoja será destruida. En ese momento, tú también serás destruido. Por lo tanto, debes tener cuidado al comprender. El discípulo entiende. Aunque Lin Feng movilizó una gran cantidad de energía espiritual dentro de su cuerpo para circular sus meridianos, la distancia para refinar el cuerpo de hoja inmortal definitivo es como una luciérnaga comparada con la luna brillante. Inalcanzable. ¿Qué? En realidad usó el reino del arte de la hoja del caos para extraer la energía espiritual del cielo y la tierra. Parece que ha alcanzado el reino de gran perfección del cuerpo de hoja inmortal. La campana Chen Qian suena. La secta está en peligro urgente. Discípulo. Este es el momento para que refines. El momento crucial para el cuerpo de hoja inmortal definitivo. Debes concentrarte por completo. No te distraigas. Secta Lin Shan. ¿Crees que esta débil matriz de protección de secta puede detenerme? La cultivación de este dragón negro es demasiado alta. La matriz de protección de secta que establecimos ya ha sido agrietada por el impacto. Esto es malo. Ha aparecido una brecha en la matriz de protección de la secta. Si el dragón maligno se abre paso a la fuerza, las consecuencias serán inimaginables. Me temo que la secta Lin Shan se enfrenta a la aniquilación. ¿Está el cielo intentando destruir mi secta Lin Shan? Kine. Afortunadamente, llegaste a tiempo. De lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. La matriz de protección de la secta solo puede durar durante media hora, una vez que nuestra energía espiritual se agote. Ese dragón maligno nos tragará a todos. Maestro, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué puede decidirla? Supervivencia o destrucción de la secta Lin Shan ahora es probablemente solo Lin Feng. Ya valió.
Demasiada energía espiritual se ha acumulado en mi cuerpo. El núcleo de la hoja ya no puede soportarlo. ¿Qué puede decidirla? ¿Supervivencia o destrucción de la secta Lin San ahora? Es probablemente solo Lin Feng. Lin Feng. Mientras entregues a Lin Feng, la secta Lin Shen estará a salvo y sana. De lo contrario, los masacraré a todos aquí, sin dejar ni una sola brizna de hierba. La matriz de protección de secta ya no puede resistir. Si no entregamos a Lin Feng, la secta Lin Shen será verdaderamente aniquilada. ¿Qué tonterías están diciendo ustedes dos? Lin Feng es un discípulo de mi secta Lin San. Si alguien se atreve a tocarlo, tendrán que pasar por encima de mí. ¿Quién qué? ¿El primero? Qin, nosotros tampoco queremos esto. Pero la fuerza de este dragón maligno ya ha alcanzado el reino inmortal celestial. Su fuerza es insondable. Incluso si el maestro de secta sale de su reclusión, me temo que no será su rival. Esta es también una medida de último recurso. Anciano, mi secta Lin San es una secta justa y de renombre. Si el asunto de sacrificar a un discípulo de la secta al dragón maligno se descubre, nuestra secta seguramente perderá todo su prestigio y será difícil establecernos en el continente de las ruinas divinas en el futuro. Así es, el hermano mayor es el hijo divino de la secta Lin Shen, y más aún, la esperanza de la secta. Absolutamente no podemos transigir con el dragón malvado. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo pueden ustedes, discípulos, interrumpir la discusión de los ancianos? Bola de ovejas negras. Por el bien de un simple Lin Feng, ¿van a abandonar toda la secta? En Mirantia. Las grietas en el filo del sable están aumentando. Estimados ancianos, en este momento, nuestra secta se encuentra en una coyuntura crítica de vida o muerte. Todos los discípulos deben estar preparados para sacrificarse en cualquier momento. Sacrificar al individuo por el bien mayor, como el antiguo hijo divino, Lin Feng. En este momento, él debería dar un paso al frente y dar el ejemplo. ¿No es así? Cierto, bien dicho. De hecho, hay algo de verdad en estas palabras. ¿Qué clase de lógica retorcida y herejía es esta? Sacrificar al hermano mayor. Solo prueba que nuestra secta Lin Shen es incompetente. Li Ziwen, creo que tienes motivos ocultos. ¿Quieres dañar a mi hermano mayor? Sí, Li Ziwen. ¿Cuáles son exactamente tus intenciones? Guardias, apresen a estos traidores por mí. Solo un simple discípulo interno. ¿Y aún así te atreves a causar problemas? Me gustaría ver quién se atreve a moverse. Tengo el token del maestro de secta en la mano. Ver el token es como ver al propio maestro de secta. ¿Por qué no se inclinan? Saludos, maestro de secta. Saludos, maestro de secta. ¿Cómo llegó el token del maestro de secta a sus manos? Robé este token antes mientras el maestro de secta estaba en reclusión. Como era de esperar, resultó útil. Maestro, debe haber algo extraño en esta ficha. ¿Por qué deberíamos arrodillarnos? Esta es la regla de hierro milenaria de la secta Lin San. El poseedor de este token puede comandar la secta. Levántense. Gracias, maestro de secta. Gracias, maestro de secta. Realmente no pueden pensar con claridad. Solo tienen que ponerse del lado de ese débil que se convirtió en el hijo divino por engaño. De vuelta durante la competición, si no hubiera sido descuidado y negligente, él habría sido golpeado hasta la muerte por mí hace mucho tiempo. Mi hermano mayor tiene un talento que sacude el mundo. ¿Cómo podría una persona despreciable como tú compararse? Tú, chica apestosa, espera hasta que aparezca ese débil. Te dejaré ver con tus propios ojos. Como lo monto bajo mi entrepierna. Guardias, ejecuten a estos débiles en el acto. Cuelguen sus cadáveres en el pico de la secta. Como advertencia para los demás. Trajiste el desastre a la secta. Innumerables discípulos de nuestra secta murieron trágicamente a manos de ese dragón malvado. ¿Y aún te atreves a estar aquí tan justamente? Desvergonzado. Lin Feng, eres un The film was discípulo de la secta Lin Shen, translated and narrated by pero esta M. catástrofe Media. fue causada por ti. Si quieres dejar de sacrificar a los inocentes, nuestra única manera es enviarte fuera. Sí, Lin Feng. El dragón azul del caos es astuto por naturaleza. ¿Crees que enviarme puede garantizar la seguridad de la secta? La tarea urgente, ahora, es que todos se unan y luchen juntos contra el dragón malvado. Tú, Gafen, has dañado a la secta de esta manera. ¿Y sigues diciendo tonterías? Me avergüenzo de ti, Lin Feng. Si tienes miedo a la muerte, solo dilo. No te andes con rodeos aquí. Yo, Lin Feng, hace mucho que no temo a la vida ni a la muerte. Solo les estoy recordando a todos que no caigan en el plan de discordia del villano. Creo que tú, este débil, solo estás tratando de ganar tiempo. Guardias, ejecuten a este débil en el acto por mí. Envíen su cadáver a ese dragón malvado.
No podría haber imaginado que Lin Feng no tardaría ni media hora en refinar realmente el cuerpo de hoja inmortal definitivo. Es verdaderamente increíble. Tengo el token del maestro de secta en la mano. Lin Feng, debilucho. ¿Te atreves a desafiar a la secta? ¿Es así? Lin Feng, incluso si tienes habilidades que alcanzan el cielo, ante el maestro de secta, no eres más que una hormiga. Lin Feng, este token del maestro de secta es un objeto sagrado solemne. Si te atreves a resistir un poco, estás oponiéndote a toda la secta. Hoy, definitivamente te mataré. Discípulo rebelde, ¿cómo te atreves a faltarle el respeto a mi maestro? ¿Por qué Tiesan llamó a Lin Feng maestro? Anteriormente, recibió la guía del hermano mayor. La verdadero maestro Taishan rompió su reino, así que quiere tomar al hermano mayor como su maestro. También felicitaciones, maestro, de ahora en adelante. Tendrás un gran discípulo más. Maestro, su discípulo llega tarde. No llames maestro a cualquiera. Un maestro por un día es un padre para toda la vida. Desde que hiciste firme mi raíz espiritual, eres mi maestro. Discípulo rebelde, ¿por qué no te disculpas rápidamente con el ancestro marcial? Viejo, Taishan, ¿te atreves a golpearme? Te estoy golpeando. Hoy vendré por la Chao Yao Feng para limpiar la secta. Tengo el símbolo del maestro de secta en la mano. ¿Te atreves a desafiar a la secta? ¿Por qué no te arrodillas rápidamente? Viejo, ¿no eras bastante arrogante y autoritario hace un momento? Vamos. Hoy haré que ustedes, traidores, sean enterrados con esta basura. Esta es la marca del dragón azul del caos. Dije, ¿cómo pudiste ser tan descarado de repente? Así que eres ese traidor que incitó a la secta. Tatuaje de dragón negro. Li Ziwen, ¿cómo pudo mi Chou Yao Feng producir escoria como tú? Qué manera tan astuta de culpar. Tú, traidor que dañó a tus compañeros discípulos. Casi caímos en tu truco. Li Ziwen, si no fuera por Lin Feng, arrancando tu máscara y probando su inocencia, habríamos sido falsamente acusados. Hoy te arrancaré el hueso inmortal, cortaré tu raíz espiritual, y te prohibiré cultivar para siempre. Estimados ancianos, todo fue ese dragón malvado amenazándome. No tuve más remedio que hacerlo. Dame otra oportunidad. Deme otra oportunidad, ancianos. Lin Feng. Lin Feng, ¿no eres el hijo divino? Suplícales, dame una oportunidad. Definitivamente seré una buena persona. Dame una oportunidad. Recompensaré debidamente a la secta Linshan. Lin Feng. En el mundo de la cultivación hay todo tipo de elixires, pero no hay medicina para el arrepentimiento. The film was translated and narrated by M Media. No es bueno. La formación ha sido rota. Esto. Un montón de hormigas. ¿Todavía te atreves a intentar bloquearme con una matriz mágica de bajo nivel? Atravesaré tu matriz mágica. Es como perforar un papel de ventana tan fácil. La secta Linshan realmente no tiene a nadie que pueda luchar. ¿Estás bien? La fuerza de este dragón maligno es asombrosa. Me temo que incluso si el gran emperador eterno Lin Chen Chao viniera, no sería su rival. Discípulo, toma rápidamente a tus hermanas mayores y menores y vete primero. No. Quiero matarlo personalmente. Juro defender la secta Linshan hasta la muerte. Viejo amigo, nos volvemos a encontrar. Realmente tienes una vida dura. Después de convertirte en ceniza y humo, en realidad confiaste en tu poderosa alma y volviste a la vida. Pero ahora, eres solo una mota de polvo en la etapa de establecimiento de fundación. Solo necesito ejercer un poco de fuerza. Y puedo hacerte explotar. En polvo. En mi vida anterior, en el gran mundo Douluo, fui dañado por ti. Afortunadamente, el cielo me dio otra oportunidad. Esta vez. Debo enseñar adecuadamente a ti, esta bestia, una lección. Lin Feng, en mi vida anterior me apoderé de tu posición divina, pero nunca pude alcanzar el Gran Dao. Un día, de repente descubrí que tu poderoso poder del alma había llegado a este continente, solo matándote de nuevo y apoderándome de tu alma. ¿Puedo romper el último tabú? Bestia, alcanzar el gran Deus se basa en salvar a los seres de los tres reinos y la compasión que surge de ello, no en la masacre como la tuya. ¿Piedad? Entonces arrodíllate y reza con fervor para que la piedad pueda salvar tu vida. Muere.
Discípulo. Dios mío, es demasiado aterrador. ¿Es esta la fuerza del reino inmortal celestial? Con solo mover un dedo, puede retorcer el cielo y la tierra. Frente a un poder tan aterrador, Lin Feng es simplemente una efímera intentando sacudir un árbol. Me temo que ni siquiera se ha acercado a él antes de ser reducido a polvo por las fluctuaciones de la energía espiritual. Viéndolo de esta manera, el hermano mayor está realmente en gran peligro. Lin Feng, una hormiga no puede derribar a un elefante. Deberías destruir obedientemente tu cultivo y entregarme tu alma. Quizás entonces pueda dejarles los cadáveres intactos. No te dejaré tener éxito. Un pato muerto con un pico terco. Entonces te concederé tu deseo. La brecha entre tú y yo es como estar separados por varios vacíos. ¿Tú de verdad crees que puedes matarme? Delirante. ¡Qué presión abrumadora! Se siente como si el cielo y la tierra estuvieran temblando y distorsionándose. Este golpe, me temo, que destrozaría incluso a un cultivador corporal, en la etapa de encarnación. Maestro, acabo de unirme a tu secta. ¿Solo para despedirte al final? Cada vez más interesante. Pensé que al suprimir mi reino, podría fácilmente reducirte a polvo y esparcir tus cenizas. No esperaba verte subestimado aún. ¿Qué? Acabo de desatar todo el poder espiritual del cuerpo de hoja inmortal definitivo. ¿Todavía estás solo suprimiendo su reino? ¡Qué poderosa supresión de poder espiritual! Mi cabeza está a punto de estallar. Lin Feng. Hermano mayor. Discípulo. La hoja asesina de dragones ahora es una con Lin Feng. Ahora que el cuerpo del sable está destrozado, significa que su Dantian está gravemente dañado. Me temo que no le queda mucho tiempo de vida. Maestro, lucharé contigo hasta la muerte. Maestro, ¿pueden ustedes, motas de polvo, dejar de ser tan inquietos? Lin Feng sigue siendo solo barro de una zanja apestosa, destinado a ser inútil. ¿Por qué no? Me entregas tu alma para ayudarme a alcanzar el Gran Dao. Hermana menor, date prisa y vete. No me hagas caso. Date prisa y vete. No tienes permitido lastimar a mi hermano mayor. Date prisa y vete. Jinky, Jura proteger a mi hermano mayor. Lin Feng, verdaderamente eres una persona profundamente devota al amor. Hermana menor. Yinky, hermana. Hermana menor. Es culpa del hermano mayor. Te hice daño. Hermana menor. Ya que me suplicaste, te la devolveré. Lin Feng, en tu vida anterior fuiste al menos un gran emperador Doulu. ¿En esta vida estás llorando por una mujer? Absolutamente vergonzoso. Entre la miríada de palabras en el mundo, solo la palabra amor es la más mortal. Ahora, te enviaré a reunirte. Como era de esperar, sabes lo que es mejor, sabiendo que luchar es inútil. Esperar la muerte es tu mejor opción. Mil tribulaciones pesadas, 100 vidas de penurias. Eterno y fugaz. En un chasquido de dedos, entrando al mundo mortal. La gente se ha ido, los deseos están vacíos. Ver el cielo y la tierra. Verse a uno mismo. Ver a los seres sintientes.
¿De verdad cultivaste la intención de hoja inconmensurable donde todas las cosas pueden ser hojas? Imposible. Ya destruí su Dantian. Ya está pendiendo de un hilo. ¿Cómo cultivó la intención de hoja inconmensurable? Absolutamente imposible. Debo estar alucinando. Cultivar la intención de hoja inconmensurable requiere sentir todas las cosas en el cielo y la tierra, y alcanzar el gran Dao. Tú, un simple. Las hormigas atrapadas en tribulaciones de amor, ¿cómo se forjan? Verificando el gran Dao, no es meramente cortar los deseos, sino el corazón de compasión que Search. Después de experimentar las emociones de todos los seres en el cielo y la tierra, los patrones del Dao contenidos en el universo, tampoco solo contienen una fría intención zen, sino amor lleno de compasión. Haciéndote el misterioso. Te haré cenizas y desaparecerás ahora mismo. Un tajo. Guiso. Linfe. Linfe, no te alegres demasiado pronto. Fui descuidado justo ahora. Lo que acabas de derrotar fue meramente una de mis proyecciones. Regresaré. Debo tomar tu alma. El alma divina de Jin Kiya ha flotado hacia el río de estrellas. Su paradero es desconocido. Incluso si se encontrara, le sería muy difícil devolverle la vida. Se dice que, en el continente de las ruinas divinas, en otro plano, hay una manera de resucitar a la hermana menor allí. Pase lo que pase, debo ir e intentarlo. Discípulo. Maestra y hermana mayor Linchi. Te los dejaré a ti para que los cuides. Maestro, por favor, quédese tranquilo. Le extrañaremos. Lin Feng, escuché que el continente en otro plano ha reunido a muchas bestias demoníacas malignas. Debes tener mucho cuidado. Quédate tranquila, hermana mayor Linchi. Me voy.